Bos días, vamos coas noticias, vale, Dose. Bueno, como xa mirastes, onte non hubo noticias, vale. Non fixen o vídeo, pois tiveron outras cousas que facer A ONU celebra a reapertura do Estreito de Hormuz, vale. A posición das Nacións Unidas segue sendo clara. Exiximos o restablecemento íntegro dos dereitos e as libertades de navegación internacional no Estreito de Hormuz, que deben ser respetados por todas as partes. A organización tamén saluda o alto lume entre o Líbano e Israel e pide o seu pleno respeto. Pois eso como principal titular, vale. Xa miraremos, pois obviamente nos falta un capítulo, vale, nos faltan as noticias donte, no que seguramente pois falarán disto, vale, desta noticia de que se reabre o Estreito de Hormuz. Vamos a seguir mirando os vídeos dose, vale, de Spanish Revolution. I certainly think the answer is yes, and I agree. Jesus Christ certainly does not support genocide, whoever yelled that out from the dark. Se lo dicen a J. D. Vance, el vicepresidente de Trump, a la cara, en público, sin filtros. La respuesta: You know who's the person who got a peace agreement in Gaza? Donald J. Trump. paz. Dicen paz mientras apoyan al Estado sionista de Israel. Dicen paz mientras financian bombas. Dicen paz mientras se entierran niños. Y aquí la pregunta no es si mienten, la pregunta es peor. ¿Se lo creen? Porque si no se lo creen son cínicos, y si se lo creen son muy peligrosos. ¿De verdad alguien puede mirar a Gaza y hablar de paz? ¿Pueden hacerlo estos asesinos con traje? Portavoces del horror hablando del fin de la guerra. Gente que firma decisiones desde despachos y nunca pisa los escombros que dejan. Bienvenido al sistema, ese que no necesita que dispares, solo necesita que mires hacia otro lado. Ese en donde la paz significa guerra y donde la mentira solo necesita repetirse lo suficiente para parecer verdad. Excuse me, sir. El problema es que sí que se lo creen, vale, sí se lo creen porque obviamente ellos creen que están haciendo las cosas bien, vale. Y este tipo de acusaciones, este tipo de mostrarles la realidad tal como es, le presentan un choque, vale. Un choque de realidades donde obviamente pues su versión de lo que está pasando pues no es la realidad, y eso pues tienden a este tipo de gente pues que actúa así, tiende a tener que crearse su propia realidad, ¿vale? Para que las cosas sean pues como quieren ellos, en vez de que las cosas sean pues como las vemos aquí todos los días, ¿vale? Como son. No paró la guerra, simplemente fue un trato por presión, ¿vale? Y después, más de eso, siguen financiando bombas, siguen vendiendo armas a Israel, siguen apoyando al Estado de Israel y para más colmo, como si se fueran de fiesta de los buenos amigos que son, pues inician una guerra en Irán los dos juntitos y de la mano, ¿vale? Así que pues ese tipo de cosas son precisamente las que nos llevan la contraria, ¿vale? Las que dicen pues que las cosas no son como en realidad son. El sistema sanitario andaluz es el peor de España. No es una opinión, son datos. El barómetro sanitario 2025 le da un 5,37 sobre 10 frente al 6,02 de media estatal. El 30,7% de la población dice que el sistema funciona mal y necesita cambios profundos, la cifra más alta del país. Cantabria, por ejemplo, tiene un 66,4% de valoración positiva. Pero esto no es un accidente. Es un modelo, y tiene nombre y apellidos. Juanma Moreno Bonilla. La sanidad, tal como va envejeciendo la población y tal como va cambiando, va a llegar a un punto donde será inviable. Listas de espera eternas, centros sin personal, profesionales quemados. Mientras tanto, millones de euros derivados a la privada. Usted está diciendo todo el día que estamos privatizando la sanidad, y eso es categóricamente falso. ¿Usted sabe cuántas mamografías han derivado a la privada? Se lo voy a decir yo que usted no lo sabe. Cero. Porque cuando lo público se debilita, el negocio crece. Y ahí están las puertas giratorias. Políticos que gestionan hoy lo público y mañana asesoran lo privado. Y ese es el verdadero escándalo. No es que no funcione, es que hay quien quiere que no funcione, para justificar después que lo privado salva, y así se construye una sanidad a dos velocidades. Quien puede pagar, entra, quien no, espera. Y eso es así. Esto no es gestión, es ideología, es desprecio por lo común, es la vergüenza de una clase política que juega con la vida de la gente. ¿Esto es lo que quieren las y los andaluces? Porque cambiarlo no es imposible.
Pero claro, para eso haría falta una herramienta que permitiera decidir quién gobierna. Algo así como votar. Y ya la tomo y dice que me vale. El voto, ¿vale? Las elecciones son la herramienta más importante que tiene la sociedad para cambiar este tipo de cosas, ¿vale? Por mucho que se hayan pensado los de la izquierda, pues que... o la gente que es de extrema izquierda, ¿vale? Que no cambia nada, es el método que tiene la derecha para cambiar las cosas y gobernar como lo están haciendo, ¿vale? El único problema es que ellos, como se basan en el engaño y en la mentira, pues consiguen engañar a las demás personas, ¿vale? Y a que vayan a votar, y por eso parece que todos están tan organizados, ¿vale? La derecha siempre va a votar y la derecha pues cree que está salvando a España y al mundo votando precisamente a gente que destruye por completo su medio de vida, ¿vale? Y su sanidad, y los explota más y los quiere hasta los 70 y pico trabajando, etcétera, etcétera, ¿vale? Por eso que... Granada. Acto de Vox en plena precampaña andaluza. Lo que iba a ser un mitin político acabó en enfrentamientos, porque la extrema derecha no entiende de otra cosa que no sea violencia. Varios manifestantes antifascistas se concentran en las inmediaciones de la catedral. Gritos, protesta, un cordón policial separando la democracia del odio, lo habitual. El líder fascista escucha las protestas y decide mover sus piezas, no para calmar ni para evitar el conflicto, no, para enfrentar. Y vamos a avanzar por esa calle inmediatamente hasta que se vayan. Acto seguido, los seguidores del partido ultra se saltan ese cordón y avanzan directamente hacia los manifestantes, algunos de ellos con porras extensibles, buscando claramente el choque, el titular fácil y victimizarse. Mientras tanto, Ndongo provocando, una y otra vez, subiendo el tono y buscando el vídeo viral, pero siempre protegido, siempre al calor de sus guardaespaldas con placa. Empujones, agresiones, pintura volando, tensión máxima... ¿Y la policía? Pues no los frena en ese momento ni los hace retroceder. Pero minutos después carga, y no contra los agresores, sino contra los agredidos, porque tienen claro cuál es su lado y a quién deben proteger. Pero esta vez no es un paseo. Los antifascistas responden, resisten y hacen retroceder a los grupos más violentos. ¿Y qué pasa después? Pues que Abascal se retira con el rabo entre las piernas, vuelve a la plaza y cambia el relato. Pero aquí está ocurriendo una cosa que no puede ocurrir en un acto electoral. Se está cometiendo un delito electoral. Habla de delito electoral, habla de odio, habla de falta de libertad, como si no estuviese todo grabado. Es el manual neofascista de siempre, donde la realidad queda en segundo plano. Primero provocas, empujas el conflicto, buscas el choque y cuando estalla te haces la víctima. Porque cuando no puedes ganar el debate solo te queda la bronca y cuando pierdes la bronca te queda la mentira. ¡Se acabó! ¡Ya está bien, coño! ¡Ya está bien! Lo más triste de todo es ver a toda esta gente defendiendo un partido como este, ¿vale? Un partido pues que echa de menos tiempos como los de Franco y echa de menos regímenes como los de Franco, ¿vale? Y todo esto pues lo están haciendo para salvar a España y liberarlos de toda esta masacre y de todo esto a lo que están sometidos, ¿vale? Esta es la teoría y por lo que esta gente se mueve, ¿vale? La violencia como fuente de inspiración, ¿vale? Para esta gente y luego pues el relato, la mentira como escudo, ¿vale? Como método, modus operandi de la extrema derecha. Sangriento, si no hubiese cadáveres de por medio, Estados Unidos sería el país número 1 en comedia de la historia. Esto no tiene desperdicio. Pete Hegseth, el secretario de guerra de Trump. Sí, secretario de guerra, como le gusta llamarse. Sube a un atril en el Pentágono, habla de Dios y acaba recitando una oración para bendecir una guerra. And pray with me, please. Hasta aquí, todo dentro de lo grotesco habitual. Pero esperad, la oración no es bíblica, no es teológica, no es histórica. Ezekiel 25:17. ¿Os suena de algo? ¡Te reto 2 veces, cabronazo! ¡Di que una maldita vez más! Sí, es Pulp Fiction.
The path of the downed aviator is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who, in the name of camaraderie and duty, shepherd the lost through the valley of darkness. For he is truly his brother's keeper, and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to capture and destroy my brother. And you will know my call sign is Sandy One, when I lay my vengeance upon thee. And amen. Y la gente escuchando una cita de Samuel L. Jackson con la cabeza agachada rezando. Que sí, que el monólogo es mítico, pero igual convertir a Jules Winfield en santo patrón de las guerras ya es pasarse un poco. El imperio más poderoso del planeta bendiciendo guerras con frases de película. Lo siguiente, ¿qué es? ¿Lanzar misiles a lo Doctor Strangelove? ¿Invadir un país citando Spaceballs? Dígales que peinen el desierto, ¿me oye? ¡Que peinen el desierto! Viéndolo así, no es raro que Trump tire por el cine, sobre todo si pensamos que su proyecto de país parece escrito como un thriller de bajo presupuesto y su política exterior ya es directamente una película de terror. Pues yo creo que cualquiera que tenga dos dedos de frente, muy lejos de ser gracioso todo esto que hacen, ¿vale? Es muy serio, ¿vale? Estamos hablando de gobernar la vida de la gente y este tipo de gente lo hace con una irresponsabilidad total frente al cargo, ¿vale? Hay algo que es muy serio y que no debe nunca cruzar esa línea, ¿vale? Y son precisamente estas cosas. Que le pregunten a la gente que no llega a fin de mes, todo esto, que le parecen las bromitas que hacen desde allí en vez de ayudarlos a ellos y empezar guerras que no. Y empezar guerras que ellos dijeron no votaron, ¿vale? Vamos a seguir con las noticias. Sánchez defiende reforzar la democracia, el extremismo crece cuando el sistema no responde. Eso en parte é así, vale? A xente da extrema dereita aproveitase da falta de organización, vale? En parte, pois mirando tal como está o tema de a vivenda ou as axudas sociais que cada vez está todo máis caro, vale? Que a xente que é máis vulnerable cada vez está pasando peor. Pois nesa situación a dereita aproveita para botar toda a merda encima dos políticos actuais, vale? E aproveita para decir que a verdadeira solución son eles, e dende ese odio, vale? Dende ese odio, insultos e todo eso que despachan, pois aí nace ese movimento ultra, vale? Por eso que canto a única forma de calar a boca a esta xente, primeiro é a cultura, vale? A cultura política, e despois ven sendo a resposta, vale? Mirar que as cousas están en ensinar con datos reais, vale? Que non faga falta certificalo con palabras, pois como está a situación ahora mismo, vale? Eso é así. Como está a situación e as melloras que ten, pois que goberne un partido de esquerdas. O problema é que con o PSOE aí pois é moi difícil levar a cabo este tipo de políticas. Irán cerra de novo o Estreito de Hormuz hasta que Estados Unidos levante o seu bloqueo naval. Bueno, pois sabíamos que nos faltaba algún tipo de información, vale? É moi frágil todos estes acordos que levan a cabo, vale? Vamos a ver un vídeo que nos va a poner en contexto la situación. La reapertura del estrecho de Hormuz a buques comerciales no ha durado ni 24 horas. Esta mañana algunas embarcaciones que transportaban gas licuado y productos petrolíferos conseguían cruzar. Un respiro a la economía mundial que ha sido breve. Irán vuelve a imponer un control estricto al tráfico por Hormuz ante el bloqueo que mantiene Estados Unidos y que impide la libre navegación hacia y desde puertos iraníes. Una medida de presión que Trump asegura ha sido más eficaz que las bombas y que terminará cuando se firme la paz. El alto al fuego entre Washington e Irán expira el miércoles. El presidente de Estados Unidos advierte, podrían no extenderlo. Volverán los bombardeos si no se llega a un acuerdo. Trump se muestra positivo, las cosas van bien.
asegura que Irán ha cedido. Habrían aceptado no tener armas nucleares a retirar su uranio enriquecido en colaboración con ellos. Unas afirmaciones que desde Teherán niegan. Las negociaciones no llegarán a nada, publica el presidente del Parlamento iraní, si Trump sigue mintiendo. Pakistán continúa sus esfuerzos diplomáticos. Tienen mucha esperanza en alcanzar un acuerdo pronto. En Islamabad se preparan a contrarreloj para una nueva ronda de negociaciones. Buscan una salida pacífica a una guerra que entra ya en su 8ª semana. Pois iso mostra a fragilidade, vale, da situación. Eu claramente sigo pensando que Estados Unidos sigue tendo como objetivo facerse co control do petróleo de Irán. Por lo tanto, todo isto simple son pois artimañas, vale, que ten el pensado para saírse adiante e intentar alargala un pouquiño máis, vale, a guerra, porque ao principio era remataba cando el quixera, ahora se están levando a cabo unhas negociacións que para nada presentan o final da guerra, vale, simplemente un intermedio. A mí pareceme que estamos moi lonxe aínda do final, moi por encima do que queiramos todos, vale, porque isto nos afecta a todos, como miramos, pois as guerras, os conflictos todos bélicos, económicos, acaban generando violencia, vale, encima das persoas e das xentes, a non só os que son asesinados, senón tamén pois que sufren as consecuencias económicas, vale, por eso que un sistema está pensado precisamente para ir cada vez a mellor e eliminar cada vez máis as violencias en vez de ser o contrario, vale. Vale, vamos con Galicia. Conflicto nos PAC. Abrirán as urxencias o seu centro de saúde o próximo sábado? É o que preguntan, vale. Pois hai folga, vale, todo isto sempre é benvido, sempre cando se para mellorar as condicións laborais da xente traballadora, pois sempre é benvido, vale, sobre todo pois da sanidade, que depende claramente dos gobernos, vale, por eso que presionar un goberno, presionar as xuntas, presionar a todo isto, pois sempre é un poquinho máis difícil, vale, que facelo con SG Monte do Gozo, a empresa que facilita vacacións aos gandeiros galegos. No campo tamén hai os restos óseos de Abadín coinciden co perfil xenético de Enrique Bolívar. Pericial establece a súa correspondencia co ADN do octosenario desaparecido en setembro de 2023. O autor confesou a súa morte, agora en prisión por un roubo, sostén que foi un atropelo accidental. A abogada da familia, que desconfía da versión do sospeitoso tras coñecer a nova Isto empeza aquí. Os restos óseos localizados pola Garda Civil este venres no lugar de Quendes, no concello de Abadín, coinciden co perfil xenético de Enrique Bolívar, o octosenario desaparecido no barrio de Fontepresa en setembro de 2023, segundo informa o Corpo Armado. As mostras recuperadas en coordinación cos médicos forenses do Instituto de Medicina Legal de Galicia remitíronse ao Departamento de Bioloxía do Servicio de Criminalística para a súa análise. Como resultado, obtívose un perfil xenético único que se contrastou co ADN de referencia atribuído a Enrique Bolívar, acabado a partir dos indicios biolóxicos recollidos no seu domicilio por parte da Unidade Orgánica da Policía Xudicial e Comandancia de Lugo. O contexto realizado determinou a coincidencia entre ambas as dúas mostras, pero polo momento o informe ten carácter provisorio. O Frente Polisario reafirma a autodeterminación como única solución no Sáhara Occidental. Isto é normal, vale, é o que ten que pasar precisamente, pois claramente teñen dereito a autodeterminación, vale, todo o contrario que se diga, pois simplemente é avalado por estas mafias que intentan gobernar por detrás, vale. Soldados israelíes agrediron sexualmente a un prisioneiro palestino que regresou ao servicio. E de feito, se son estas as imaxes que xa sonan dai uns meses, precisamente a persoa, creo que foron a muller que mostrou estas imaxes, vale, que as desclasificou e as mostrou ao público, foron a por ela precisamente por mostrala e non foron a por os que violaron, non foron os que violaron precisamente por violar, vale, que aí podemos mirar como pensa o Estado xenocida, vale, que non sorprende para nada, nunca sorprende pois que sexa capaz de levar a cabo todo isto, vale. España e Brasil reforzan alianzas do sur global frente ás políticas de Trump. Gran Bretaña, 75 parlamentarios firman un memorando urxente para impoñer sancións comerciais e militares á ocupación. Realización de exames para a final do ano escolar despois das vacacións de Eid Vale, o informe sobre a disminución do dólar frente ao shekel por debaixo dos 3 shekels
exacerba a pérdida de traballadores remotos en Gaza e reduce os seus ingresos mensuais. Irán volve a cerrar o Estreito de Hormuz, anillo de profetas, explica as violacións continuadas. Unha nena resultou ferida nas velas de Rafah e os bombardeos de artillería no este de Gaza. E esa ven sendo pois a actualidade de Palestina, vale? Se sae calquera outra cousiña, pois xa miramos mañán. Ou mañán, non, que mañán toca o especial, vale, o especial da República, pero miramos o lunes. Miles de niñas y mujeres en Gaza apagadas por el fuego israelí. Ese es el reporte de ONU Mujeres. Entre octubre de 2023 y diciembre de 2025, más de 38.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en Gaza como consecuencia de los bombardeos aéreos y las operaciones militares terrestres israelíes. De estas, más de 22.000 son mujeres y 16.000 son niñas, lo que supone un promedio de al menos 47 mujeres y niñas asesinadas cada día. Un porcentaje sin precedentes en comparación a los conflictos que han asolado a la franja en el pasado. Las hostilidades israelíes también afectan la vida de las sobrevivientes. ONU Mujeres alerta que los ataques han hecho que sea prácticamente imposible que las gazatíes accedan a sus necesidades básicas como la atención médica por los daños a la infraestructura médica. Y aunque sigue en vigor un alto el fuego desde octubre del año pasado, la violencia no cesa. Y este sufrimiento continúa. A pesar del alto el fuego anunciado en octubre de 2025, se han reportado más de 730 muertos y más de 2.000 heridos en los últimos 6 meses. De hecho, este viernes en la ciudad de Gaza, familiares y amigos despidieron a 2 hermanos que murieron, según afirman, por disparos israelíes. Eid y Mahmoud trabajaban para una organización internacional que distribuía agua a civiles desarmados en campos de refugiados. Operaban dentro de lo que la ocupación llama línea verde y estaban lejos de la línea amarilla. A pesar de las decenas de miles de mujeres y niñas asesinadas, Israel afirma que ha atacado a presuntos militantes de Hamas. Tras el alto el fuego, las tropas de Israel quedaron al mando de una zona despoblada que constituye más de la mitad de Gaza, mientras que la milicia islamista mantiene el poder en la estrecha franja costera restante. Se sabe pois os homes sufren a violencia que sufren precisamente nas guerras, vale? Pois as mulleres cos seus problemas pois 1000 veces máis, vale? E obviamente cando o objetivo son os sistemas sanitarios, pois vense o sistema sanitario, pois obviamente dificultan moitísimo esa axuda médica, vale? Que obviamente necesitan e que é tan importante neses. As púas da dislexia de Trump despertan angustia e enoxo, perpetuando un mito sobre a discapacidade de aprendizaxe. Cañoneras israelíes contra un petroleiro no Estreito de Hormuz, mentres Teherán volve a impoñer restriccións. O funcionario iraní di que o maximalista de Estados Unidos exixe estancar as conversacións cara a cara. O Papa León di que non lle interesa en absoluto debatir a Trump, pero seguirá predicando a paz. Vale, vamos con feminicidios, vale? Rompe a profecía para que a palabra das mulleres se escoite. Moi pronto, Cassandra News, o podcast de Magazine de feminicidio. Cassandra News, cando a palabra das mulleres importa, Cassandra foi condeada a dicir a verdade e non ser creída. Por eso, nace este podcast Magazine de feminicidio.net e abordamos a cultura, a actualidade, desde un enfoque feminista. Pois isto sempre está ben, vale? É unha forma na que sempre miramos, vale? Sempre estamos dicindo neste canal de formarnos e de darlle visibilidade ás demandas que todos os días denuncian as mulleres por ser mulleres. Vale, vamos a ver o vídeo, xa que estamos. Cassandra, princesa de Troya, recibió del dios Apolo el don de la profecía a cambio de su amor, pero al rechazarlo, fue maldecida por él. Vería el futuro, pero nadie creería sus palabras. Cassandra vio caer a Troya y nadie la escuchó. Siglos después, seguimos nombrando verdades que el mundo elige ignorar. Bienvenidas a Cassandra News, un podcast de feminicidio.net en el que ponemos datos donde hay silencio, nombres donde hay olvido. De la profecía al dato, de la maldición a la memoria. Cassandra News, cuando la palabra de las mujeres importa.
vai ser un bo sitio, vale, no que vai haber unha fonte moi grande, moi importante de información sobre os feminicidios, vale, sobre voces e como din, vale, como describe o vídeo, pois ten pinta de ser, piden 8 anos de prisión a un porteiro de discoteca por agredir sexualmente a unha menor nos baños. Tras a difusión en redes dun vídeo grabado no baño, a familia mudouse a outra localidade e a nena ha estado en tratamento por estrés postraumático. 9 anos e medio por agredir e sexualmente lesionar e roubar a unha muller de 72 anos en Porto da Cruz, Tenerife. Dende entonces a muller está en tratamento psicolóxico e non sae sola á calle. Condenan a 15 anos de prisión a un home por violar a súa filla en Galicia. A maior parte dos delitos sexuales contra menores os cometen homes do seu círculo de confianza. Isto é así, vale? Isto é un dato moi grande aparte. Un traballador de Meta, como moderador dos contidos en redes sociais, rompe o seu silencio. O máis duro que he visto é violencia sexual contra nenos. O Goberno e o Consello Xeneral do Poder Judicial reuniránse o 28 de abril para abordar reforzos en violencia machista. A ministra Redondo recoñece que en algún caso a prisión preventiva hubiera evitado que o asesinato se hubiera acercado á víctima. Os peritos confirman no xuizo que o incendio tras o feminicidio da muller de Matamalá durante a noite boa en 2022 foi provocado intencionalmente para intentar ocultar o crime. O último feminicidio en Córdoba tras un continuo de violencia sobre a muller durante décadas e unha denuncia recente con risco infravalorado. Volvo a poñer o foco sobre a protección ás víctimas de violencia machista. Xa non só o foco, vale, senón, pois, obviamente, que eso é algo que recalcamos aquí todos os días, que obviamente o que estamos a mirar, o que mostran as noticias, o que mostra a realidade de todo isto das mulleres no día a día é precisamente que non hai protección para as mulleres víctimas, vale? Morren incluso un día antes do xuizo, vale? Cando tiñen que estar protegidas, precisamente un momento de crise, vale? E nada, vamos a deixalo por aquí por hoxe, vale? Así deixo o capítulo corto, teño máis cousas que facer tamén, e nada, vémonos mañán. Gracias por mirar o que estades mirando, vale? Se non, por chegar aquí se o mirastes, nada, vémonos mañán, vale? Chao.